Vamos a hablar de una decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha generado mucha polémica, un tema en el que viene insistiendo, parece que desvela al mandatario de los Estados Unidos y tiene que ver con cuestiones migratorias. Porque Trump acaba de poner $3.000 millones sobre la mesa y hay una condición para cobrarlos: que las policías locales dejen de ser solo policías y empiecen a actuar como agentes de migración. Si tu ciudad se apunta, el oficial que te para en la carretera por una luz fundida puede terminar preguntándote por tus papeles. Y eso puede empezar a pasar en semanas, no en años. Y en Estados Unidos se sigue escalando la tensión, en Minnesota concretamente, pero eso se ha expandido por Estados Unidos y también por el mundo, todo por culpa de ICE. El dinero no llega gratis. Washington lo está usando como cebo. Estados y municipios que quieran acceder a esos fondos tienen que comprometerse a que sus policías locales empiecen a ejercer funciones de agentes migratorios, deteniendo, identificando y entregando a personas a inmigración como si fueran parte de ICE. Lo que hasta hace poco era un cuerpo policial que respondía a robos, accidentes o llamadas de emergencia, puede convertirse en el brazo armado de la deportación en su propio barrio. Y la pregunta que nadie ha respondido todavía es ¿cuántas ciudades van a decir que sí con tal de cobrar? Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en México y con la comunidad mexicana en Estados Unidos, suscríbete. La cifra de partida ya deja claro el tamaño de la apuesta: hasta $3.000 millones en subvenciones federales, condicionados a que los gobiernos locales se integren de lleno en los llamados Acuerdos 287, el mecanismo legal que permite a policías estatales y municipales ejercer funciones que antes eran exclusivas de agentes federales de inmigración. Cuando Trump volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, no existía ni un solo acuerdo de este tipo bajo la modalidad más agresiva, la que permite a un policía normal, en su patrulla de siempre, parar a alguien y preguntar por su estatus migratorio. Esa modalidad estaba muerta desde hacía más de una década, después de años de demandas por discriminación racial. Bastaron unas semanas para revivirla. Texas firmó primero, y desde ahí, la expansión no se detuvo. El mecanismo legal que hace posible todo esto no es nuevo. Nació en 1996, bajo el gobierno de Bill Clinton, pensado originalmente como una herramienta de excepción para casos puntuales. Durante años se usó poco. Lo que ha cambiado no es la ley, sino la escala. Nunca antes se había ofrecido tanto dinero, ni se había buscado tanta participación para convertirla en la norma en cientos de ciudades a la vez. Para entender lo que firma cada ciudad, hay que conocer las tres formas en que un departamento de policía puede sumarse. La primera solo actúa dentro de las cárceles, identificando a reclusos con estatus migratorio irregular. La segunda permite ejecutar órdenes de arresto migratorio ya emitidas. La tercera, la más agresiva, es la que preocupa a las comunidades. Autoriza a cualquier agente, en cualquier patrulla rutinaria, a interrogar sobre estatus migratorio en plena calle. Es precisamente esta última la que estaba prohibida desde hacía más de una década y es la que Texas resucitó primero. A finales de julio de este año, ya había 1.467 agencias policiales operando bajo ese modelo, repartidas en 32 estados y 2 territorios de Estados Unidos. Texas y Florida concentran la mayor parte. Eso significa que, en poco más de año y medio, se pasó de 0 acuerdos de este tipo a más de 1.400. Y ahora, con $3.000 millones de por medio, esa cifra está a punto de dispararse otra vez. El programa que reparte ese dinero tiene un nombre curioso. Lo bautizaron con un acrónimo que forma la palabra Biden, como si fuera un guiño calculado. La idea oficial es que ese dinero compensa el gasto que, según la Casa Blanca, generó la política migratoria del gobierno anterior en los estados y municipios. Pero aquí está el detalle que casi nadie está contando. La documentación oficial del programa no obliga a ninguna administración a demostrar esas supuestas pérdidas económicas para pedir el dinero. No hace falta probar nada, solo hace falta apuntarse al esquema migratorio. Con esos fondos, los gobiernos locales pueden contratar nuevos agentes, comprar vehículos, reforzar equipos de investigación, ampliar recursos judiciales y también construir o ampliar centros de detención para personas en situación irregular. Las solicitudes están abiertas hasta finales de agosto. Las primeras asignaciones de dinero llegarían en octubre. Es decir, en cuestión de semanas, sabremos qué ciudades y qué estados decidieron subirse a este tren y con cuánta fuerza. El plazo de agosto no es un simple trámite administrativo. Cientos de gobiernos locales compiten por una bolsa limitada de $3.000 millones, lo que significa que cuanto antes una ciudad se comprometa con el esquema migratorio, más probabilidades tiene de quedarse con una parte del dinero.
Esa carrera contra el calendario es, en la práctica, un incentivo adicional para que las administraciones no se detengan a pensar en las consecuencias antes de firmar. Y no es solo dinero para arrestos. Parte de esos fondos también puede usarse para litigios y recursos judiciales, lo que le da a cada agencia participante más margen legal para sostener sus propias detenciones migratorias sin depender exclusivamente de abogados federales. Es una pieza más del mismo diseño, dar a lo local las mismas herramientas que antes solo tenía lo federal. Y aquí conviene entender de dónde sale realmente el dinero, porque 3.000 millones no aparecen de la nada. El año pasado, Trump firmó una ley de recorte fiscal que destinó 150.000 millones de dólares a la aplicación de las leyes migratorias en general. De ahí salen más de 46.000 millones solo para contratar a 10.000 nuevos agentes de ICE y otros 45.000 millones para ampliar centros de detención de inmigrantes por todo el país. El nuevo programa de 3.000 millones para policías locales no es un gasto aislado, es una pieza más de una maquinaria que ya tenía presupuesto histórico antes de este anuncio. Solo en las asociaciones con policías estatales y locales, el gobierno federal ya planea gastar 1.600 millones de dólares hasta septiembre de 2027, una cifra que por sí sola supera con creces todo lo invertido antes en este tipo de acuerdos. Los 3.000 millones anunciados ahora se suman a esa base, no la sustituyen. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora es lo que explica por qué esto no se queda en Washington, sino que puede tocar la puerta de cualquier familia mexicana en territorio estadounidense. El incentivo económico que ofrece el programa no es simbólico. Por cada agente que una agencia policial capacite y sume al esquema migratorio, recibe fondos para equipo. Por cada acuerdo nuevo, hay dinero adicional para vehículos. Es un sistema diseñado para que sumarse resulte rentable, no solo ideológico. Y ahí está el problema para las comunidades mexicanas. Cuantas más agencias se sumen atraídas por el dinero, más policías locales, en más ciudades, con menos entrenamiento federal especializado, van a tener la capacidad legal de preguntar por el estatus migratorio de alguien durante una parada de tráfico rutinaria. El ritmo de crecimiento es la parte que más debería preocupar. Según un análisis de la organización FWEBUD.US, los acuerdos de este tipo han aumentado más de un 1.470% desde enero de 2025. Hoy, de las más de 2.100 agencias que participan en algún modelo del programa, la mayoría ya tiene autorización para actuar directamente en la calle, no solo dentro de una cárcel. Los arrestos mensuales bajo este esquema muestran la misma tendencia. Pasaron de apenas 301 en enero de 2025 a más de 3.312 meses después, según datos de seguimiento independiente sobre el programa. La cifra bajó un poco al mes siguiente, pero la tendencia de fondo sigue siendo la misma. Más agencias, más arrestos, más rápido. El ICE nunca había tenido tanto dinero. Hace apenas una década, su presupuesto anual rondaba los 6.000 millones de dólares, una cifra menor que la de otras agencias dentro del mismo Departamento de Seguridad Nacional. Hoy, sumando todas las partidas destinadas a la aplicación de leyes migratorias, se ha convertido en la agencia policial con mayor financiamiento de todo el país. Los 3.000 millones para policías locales no son un capítulo aislado, son la pieza más reciente de esa transformación. Florida y Texas ya muestran cómo se ve esto en la práctica. Florida concentra alrededor de 270 agencias participantes y ha recibido más de 149 millones de dólares en fondos federales ligados a estos acuerdos. Texas suma unas 161 agencias y ronda los 13 millones recibidos. Son los dos estados donde más se ha usado ya este modelo, y son también los dos estados con mayor población mexicana e inmigrante en todo el país. No es casualidad, son los mismos estados donde los gobiernos republicanos han exigido por ley que las cárceles locales participen en el programa. Aquí está la contradicción que separa el discurso oficial de lo que realmente está pasando. Cuando el Departamento de Seguridad Nacional presentó este tipo de programas, el argumento fue siempre el mismo. Esto sirve para detener y deportar a lo peor de lo peor. Criminales violentos, miembros de pandillas, gente peligrosa. Esa es la versión oficial. Pero distintos análisis independientes, entre ellos estimaciones de organizaciones que llevan años monitoreando estos acuerdos, señalan algo muy distinto. Más del 70% de las personas detenidas bajo este tipo de programas no tienen ninguna condena penal. No son los criminales violentos que promete el discurso. Son, en su enorme mayoría, personas sin antecedentes. Especialistas en política criminal advierten que este modelo de financiamiento incentiva precisamente el tipo de sesgo que las demandas de hace más de una década intentaron frenar. Cuando el dinero llega por cada agente capacitado,
y por cada acuerdo firmado, la presión para generar arrestos, más que para garantizar seguridad pública, aumenta. No es un incentivo neutral, es un incentivo económico atado directamente a cuántas personas termina deteniendo cada departamento. Y si has llegado hasta aquí, presta atención, porque este es el punto donde la historia se rompe entre lo que se vende y lo que ocurre en la calle. Cuando un policía local, sin la formación específica de un agente migratorio federal, tiene la autoridad legal para preguntar por el estatus de alguien durante cualquier interacción rutinaria, el efecto no se limita a las personas indocumentadas, se extiende a comunidades enteras. Organizaciones de derechos civiles llevan meses documentando algo muy concreto. En las zonas donde estos acuerdos ya están en marcha, las personas migrantes, incluidas muchas con papeles en regla, evitan llamar a la policía aunque sean víctimas de un delito, evitan denunciar, evitan testificar. El miedo no distingue entre quien tiene visa y quien no la tiene, porque el temor real es cruzarse con el policía equivocado en el momento equivocado. Detrás de cada nueva agencia que se suma, no hay solo una cifra en una hoja de cálculo. Hay una familia que la próxima vez que llame al 911 porque alguien intentó robarle en su propia casa, tendrá que decidir primero si vale la pena arriesgarse a que quien conteste termine preguntando por su estatus migratorio en lugar de perseguir al ladrón. Y esto no es una percepción aislada. Encuestas recientes muestran que aproximadamente 6 de cada 10 adultos en Estados Unidos consideran que la Casa Blanca ha ido demasiado lejos con el despliegue de agentes migratorios en las ciudades, y ese malestar crece incluso entre votantes que no se identifican con ningún partido. Es decir, el propio electorado estadounidense empieza a incomodarse con un modelo que ahora, con $3,000 millones de por medio, se prepara para multiplicarse. No todos los estados están alineados con esta expansión. En Arizona, la legislatura local aprobó una ley que habría obligado a todas las agencias policiales del estado a sumarse al esquema, pero la gobernadora la vetó. En Virginia, el Senado estatal impulsó límites estrictos a cualquier nuevo acuerdo de este tipo. Aún así, en estados como Maryland hay condados que ya colaboran con ICE por decisión propia de sus alguaciles, sin que exista un mandato estatal que los obligue. La resistencia existe, pero hasta ahora ha sido la excepción, no la regla. La cifra clave para entender el tamaño real de lo que viene es esta. Entre 13.800 y 15.800 agentes ya han sido entrenados en todo el país específicamente para funciones migratorias dentro de este esquema, según estimaciones de organizaciones especializadas en seguimiento de política migratoria. Y las proyecciones apuntan a que, si la expansión sigue este ritmo, el programa podría movilizar cerca de 31,000 elementos de seguridad estatales y locales para el año 2027. No hablamos de un ajuste puntual. Hablamos de la construcción de una fuerza migratoria paralela, financiada estado por estado, ciudad por ciudad, con dinero federal como anzuelo. Lo que está en juego con estos $3,000 millones no es solo un presupuesto más dentro de la maquinaria migratoria de Trump. Es la velocidad con la que cualquier policía local, en cualquier ciudad de Estados Unidos, puede terminar ejerciendo funciones de agente federal de inmigración con apenas semanas de entrenamiento y un cheque de por medio. Texas lo demostró en enero de 2025. Bastaron unas pocas semanas para pasar de 0 acuerdos a la punta de la expansión nacional. Ahora, con las solicitudes abiertas hasta finales de agosto y las primeras asignaciones previstas para octubre, la pregunta ya no es si más ciudades se sumarán, es cuántas y qué tan rápido. Para millones de mexicanos que viven, trabajan y crían a sus hijos en Estados Unidos, documentados o no, ese calendario de agosto y octubre no es una fecha administrativa más. Es el reloj que decide si su propia policía local, la que antes solo respondía a llamadas de emergencia, se convierte también en la que puede pedirles los papeles. Y mientras esa carrera avanza, la comunidad mexicana en Estados Unidos observa cómo la distancia entre un policía de barrio y un agente federal de inmigración se hace cada vez más pequeña.